Rodolfo Burgos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gusto estar acá. Dame tu opinión sobre lo que fue este round judicial que todavía no terminó, entre lo que fue el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo y luego de la Corte sobre el tema de las elecciones del 23 de agosto. El fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo anulando el acto electoral y la Corte convalidando el acto electoral. Bueno, el fallo de la Cámara contencioso, digamos, lo primero que uno tiene que decir es que es un fallo absolutamente novedoso en la historia jurisprudencial de la Argentina, ¿no? No hay ningún precedente, hay por ahí alguno en la década del 60, pero está relacionado con una cuestión política, con la proscripción del peronismo, concretamente la anulación de la elección en la que fue electo Framini en la provincia de Buenos Aires, pero que tenía que ver con una cuestión política, no con un caso judicial. La verdad que no hay precedentes respecto a la anulación in totum de un acto electoral, y no es que a uno no le gusten los fallos que no tienen precedentes, al contrario, el derecho se abre con picada de fallos que son señeros y que uno sigue enseñándolo después de muchos años. Me parece que para hacer un fallo que no contaba con esa tradición, bueno, en materia argumental le faltaba mucho, por eso desde las primeras opiniones que a mí me requirieron sobre el tema, me pareció decir de que era un fallo que iba a ser fácilmente revocado. Después, y digamos, como decimos los tucumanos, con la apurada de Carlos Kunkel en el medio de la presidenta, digamos, amenazando la posible intervención del Poder Judicial, me parece que el Poder Judicial, digamos, dictó una sentencia en el orden de sus propias prerrogativas y, digamos, con este milagro de un acuerdo de jueces un domingo a la noche, del que tampoco tengo antecedentes en la jurisprudencia, salió 5-0, era posible que salga 6-0 aun cuando eran 5 los que fallaban, digamos, es decir, me parece que es un fallo que ha sido dictado en un absoluto marco de coerción. A partir de esto, más allá que haya sido una bravuconada de Kunkel, está claro que en el orden de las propias prerrogativas personales, el fallo de la Corte advirtió varios errores que quizás podía tener el fallo, esta ausencia, digamos, o orfandad argumental que le faltaba al fallo de la Cámara contencioso, pero que dejó, como tantas veces ha hecho la Corte en Tucumán, el sinsabor de señalar que hay problemas sistémicos en el funcionamiento de nuestro sistema político. Por eso lo exhorta a los poderes políticos a modificar el sistema electoral, a combatir el clientelismo político, que eran justamente las cuestiones que son el basamento racional o lógico del fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo. La verdad es que aquel fallo de la Cámara tenía, sobre todo en materia probatoria, muchísimos, digamos, interrogantes, ¿sí? Cuanto menos. Es decir, ¿cómo se puede anular en la totalidad de un comicio basándose en cuestiones como algunas indiscutibles, como por ejemplo el de contar con un organismo electoral que ha carecido de independencia hasta un par de días antes de la celebración del comicio? Ha estado integrado por el ministro político de más de 11 años del gobierno de Alperovich, ahora en el carácter de ministro fiscal, pero que indudablemente no revestía ningún tipo de independencia, como tampoco una legisladora del Frente para la Victoria que tenía parientes candidatos, etcétera. Es decir, cuando uno analiza las cuestiones en el derecho comparado, que muchas veces pasan de estas elecciones que dejan en la ciudadanía una fuerte sensación de falta de legitimidad, observa que la mayor parte de las veces refieren a elecciones en las cuales el organismo encargado de preservar las garantías del proceso electoral no es un organismo independiente. En este caso, la Junta Electoral de Tucumán, que ya viene con una integración definida por una ley producto de una descalificación de la justicia de lo que decía la Constitución, ha terminado integrado por 2 miembros, porque el tercero no podía integrarlo nadie que no tuviera interés en el proceso electoral. Bueno, porque en realidad la forma de integrar la Junta siempre va a tener este problema, porque siempre el que represente al Poder Legislativo va a tener algún interés político. Pero aún fíjese que en el representante del Poder Judicial lo termina integrando una fiscal que, sí, si nos atenemos a la letra estricta del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, también debió abstenerse porque es excónyuge de alguien que también tenía interés en el proceso. Sí. Es decir, lamentablemente en Tucumán, bueno, esto ha hecho la hegemonía de Alperovich, sí, usted cuando señalaba lo que nos deja Alperovich. Es obvio que ahora, 12 años de devastación del sistema republicano, porque Alperovich significa eso, un proceso de naufragio de las instituciones republicanas, con amplísimo consenso popular, eso no es discutido, pero sí de naufragio de las instituciones republicanas, era obvio que iba a terminar como terminó. Bien, sobre esto del amplio apoyo popular, me permito recordar un hecho. Cuando le preguntan a Pilato, le pregunta a la gente a quién quieren a condenar, a Jesús o a Barrabás, se da vuelta y le dice a Jesús: yo no tengo ningún cargo contra usted, pero
La gente quiere que lo entregue usted, lo entregue usted. Está sí, también en realidad, digamos, o sea, a ver, en esta provincia ha ganado Bussi por elección popular, Alperovich ha sacado el 70% y el 60% y casi también una cifra similar en su reelección. Digamos, lo que uno no puede discutir es que la atribución del poder se otorga por votos populares. Ahora, de allí a pensar de que porque lo dice el pueblo, lo dice Dios, vos populi, vos de ahí, o esas cosas, son un poco, digamos... Es el comentario. Ahora, ¿es un tema cerrado ya? Sí, sí, es un tema cerrado. Ya te cerrado. Primero porque esta Corte va a declarar inadmisible el recurso extraordinario y las posibilidades de que la Corte Nacional abra una queja, cuando menos va a devenir en una cuestión abstracta. Uno de los requisitos de procedencia del recurso extraordinario, que el agravio sea concreto, aquí las autoridades ya van a estar elegidas. Así que y va a decir la Corte que en todo caso es una cuestión de derecho público provincial. Así que de todas maneras el sistema de acoples implosionó. No se puede volver a usar. Cuando vamos a hablar del régimen electoral, ¿no es cierto? Que incluye el sistema electoral, el sistema de partidos. Yo le digo algo, el sistema partido de Tucumán no tiene nombre en la teoría. ¿Usted entiende lo que le digo? No tiene nombre. Inclasificable. Y es que inclasificable, porque hablar de formaciones pluripartidistas o multipartidistas hablan de sistemas de partidos de hasta 30 partidos. En Tucumán hay 500 partidos. Sí. Y además, digamos, existe un incentivo concreto a formar muchos más. Si no hacemos ninguna modificación o no hacemos ninguna reforma, posiblemente dentro de 4 años haya 700 partidos o quizás más. Hay un consenso de hacer una reforma. Lo que pasa es que hay dos posturas. Desde el oficialismo se habla sobre una reforma de la Constitución y desde la oposición se dice que no, modificando algunas leyes se puede satisfacer el reclamo de la sociedad. Mire, lo que necesita Tucumán esencialmente es un pacto político de conductas que no hay que repetir. Bien. La verdad, yo cuando escucho que los miembros del oficialismo dicen que hay que reformar la Constitución, a mí me da muchísimo miedo eso, porque esta gente es la que ha provocado que Tucumán tenga la peor de las constituciones provinciales. Es decir, yo no creo que puedan ser parte de la solución quienes son parte del problema y causantes del problema. Estas personas que hablan hoy de que es necesario reformar la Constitución son las que lo han reformado en el año 2006 y que han hecho que Tucumán tenga un modelo institucional absolutamente atrasado en el marco del concierto del derecho público provincial. Nada más, ¿no? Es decir, Tucumán, y esto es tristísimo decirlo, tiene la peor constitución de todas las provincias de la Argentina. Bien, ¿el acople sí o no? No, el acople, ya digamos... ¿Ni siquiera acotados? Pero es que Tucumán necesita urgentemente adoptar definiciones concretas en orden a reducir el sistema de partido. Esto así no se puede, usted lo ha señalado con claridad al comienzo, es decir, la Corte ha emitido un fallo hace muchos años, que es el fallo Río, en donde dice que el día de las elecciones se ponen en juego dos valores. Por un lado la libertad, el derecho de ser candidato, y por el otro lado la claridad para el elector. Los partidos políticos son eso, elementos reductores de la opción electoral. En Tucumán eso no existe, el día de la elección no hay claridad para el elector. Digamos, es imposible... Lo que está diciendo, a mayor cantidad de partidos no es que hay más democracia, puede haber menos democracia. Pero ¿cómo a usted le parece que es más democracia que, por decirle en la capital, el acople más votado, que ha obtenido una cantidad impresionante de legisladores, saque 30.000 votos? Sí. ¿Usted cree que eso es una pauta de legitimidad? Bueno, hay un legislador que es Ditini, el hombre, el estratega de la comunicación del gobierno, que va a ir a la legislatura con 10.000 votos. Bueno, ¿y a usted le parece que eso contribuye a que la gente piense que sus representantes están cerca? Digamos, decir, no, al contrario, lo que requiere una democracia consolidada es que haya partidos políticos que son fuertemente promovidos y creídos por la ciudadanía, que depositan su voto y su esperanza en los marcos programáticos de la competencia electoral y que gane quien gane, sea electo con una dosis de legitimidad importante. Cuando uno ve los antecedentes en la Argentina, hubo un caso en Córdoba cuando Luis Juez denunció, había perdido por un punto, denunció a Schiaretti que había hecho fraude en las elecciones y hubo toda una modificación del sistema electoral y político. Sí, es valiosísima la experiencia de Córdoba. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer en Tucumán, decir, bueno, de esta crisis, ¿pueden salir cosas buenas? Sí. Y hay ejemplos concretos de qué es lo de Córdoba. ¿Qué hizo Schiaretti? Primero, convocó por decreto una comisión de expertos, que 9 expertos, la mayor de ellos profesores universitarios, gente de otro lado también, que elaboraron un documento. ¿Sabe cómo se llamó ese documento? Así no va más. Diagnóstico y propuesta para una reforma política de Córdoba. Esa comisión trabajó enjundiosamente justamente en este tiempo que hay en Tucumán, que es cuando no hay elecciones. Ahora es el momento de efectuar este trabajo. Terminó sus conclusiones, se diluyó esa comisión, elevando un proyecto a quienes se tienen que encargar de esto, que no son ni expertos, ni profesores, ni nadie, sino los representantes del pueblo. Sí. La legislatura entonces, precedida de un gran acuerdo político de las fuerzas que integraban ese órgano,
convocó una audiencia pública, hubo más de 40 proyectos de danza que se configuraron alrededor de ese diagnóstico de los expertos y que hacen que hoy Córdoba esté al avance de los sistemas políticos nacionales. Primero, establecieron con claridad que se acabó todo esto. Allá en Córdoba se llamaba sumatoria, hacían de acuerdo dos partidos y determinaban que el que saque más votos de los dos se queda con los votos de todos. Eso hizo que realmente las elecciones eran una sorpresa. Claro. La broma tan propia de los cordobeses era que el voto era tan secreto que cuando uno votaba no sabía por quién, decían, ¿no? Entonces, digamos, eliminaron todo esto de la sumatoria, establecieron un sistema de boleta única como el que hay ahora en Córdoba, establecieron modificaciones pero que implican, por ejemplo, que el Poder Judicial se involucre definitivamente en las elecciones. Hay lo que llaman fiscales permanentes electorales, que son los de secretario para abajo en el Poder Judicial, todos están obligados a trabajar los días de las elecciones, actúan como coordinadores entre el Poder Judicial o el fuero electoral y las escuelas. En cada escuela hay un funcionario del Poder Judicial. En las escuelas las autoridades de mesa son solamente maestras del sistema provincial. Se elige además las maestras que son las maestras que trabajan en las escuelas en las que se vota, es decir, que son las dueñas de casa. Ahí no hay fiscales que se hagan los locos, nadie apoya el pie en la pared y si lo hace la tiene que limpiar, es decir, porque son las dueñas de casa. Hay muchísimas modificaciones, además de haber sancionado un código electoral que en Tucumán no hay. La legislatura está en mora ya hace muchos años, desde el 2006. Con la Constitución. Con la Constitución en cuanto a sancionar un régimen electoral, que cosa no ha hecho. En Córdoba hay sistema de boleta única. En Córdoba, digamos, sobre todo lo que hay una nueva ley de regulación de partidos políticos, hay concretamente regulaciones específicas en ese código electoral sobre el clientelismo, sobre prohibición de la publicidad oficial en los 30 días previos a la elección, sobre prohibición de inauguración de obras en 15 días previos a la elección. Es decir, existe todo un andamiaje para que en definitiva lo que valoramos a la democracia y lo que fuertemente la promovemos y la creemos, estemos dotados de garantías para que sea el pueblo en libertad el que elija a sus representantes. Lo que vos decís es, el camino de Córdoba puede ser un faro que nos puede ayudar a encontrar el camino que debe buscar Tucumán. Es un ejemplo del derecho comparado que muestra cómo de una crisis se puede sacar cosas buenas y no hacer como ha ocurrido acá. Si usted lee los diarios del 2011, usted va a encontrar opiniones de todos estos legisladores que tenemos diciéndole no, esto es la última vez, el sistema no da más. Estamos en 2015 y estamos diciendo lo mismo. Es de esperar que no lleguemos al 2019 diciendo esta vez la última vez. Pero en Tucumán estamos acostumbrados con aquel que dice que no está de acuerdo con el bolsón, el que más entregó bolsones, ¿no? Porque acá, en realidad, lo que uno busca es que el día de la selección no haya más bolsón, ni el día antes de la elección, ni una semana antes, ni una semana después. No haya acarreo, que se le permita a la gente actuar con mucha libertad. Yo cuando leí el fallo me preocupó, hay una parte del fallo donde dice que no se podría establecer una relación directa entre el bolsón y la decisión del elector en el cuarto oscuro porque está frente a un acto de libertad enorme. Bueno, es una opinión. Realmente los fallos, digamos, el fallo de la Cámara, los párrafos más criticados, creo que sí es un error de la Cámara de no haberlo entrecomillado y poner que no son propios de la Cámara, sino de la Cámara Nacional Electoral. Es un fallo que, cuando fue dictado el caso Polino, fue muy valorado de izquierda a derecha porque precisamente fue la primera vez que se pronunció sobre el clientelismo electoral, el máximo tribunal en materia electoral del país. El clientelismo atenta contra la libertad del elector, que es el presupuesto de la democracia. Habrá algunos que quizás piensen que es mayor o menor la incidencia, pero las formas clientelares, que no son solo limitadas a las clases pobres o vulnerables. Clientelismo hay en todas las clases sociales, pero justamente en las clases más vulnerables donde se desarrolla con mayor amplitud, porque, como decía Bolívar, al que nada sabe cualquiera lo engaña y al que nada tiene cualquiera lo compra, ¿no? Bien, para terminar, entonces, ¿vos creés que necesitamos iniciar un camino virtuoso para dar vuelta a todo lo que es el Yo creo que las crisis son siempre puntos de partida a partir del cual se puede sacar muchas cosas. Yo creo que el gobierno que asume tiene que entender que una crisis de legitimidad es algo muy malo para la gestión de gobierno y que es necesario que en este momento, bueno, se propicien esas formas que usted destaca como valiosas en algún municipio y que lamentablemente son ausentes en otra. Tiene que haber, después de 12 años en Tucumán que no existe diálogo político, tiene que haber diálogo político entre las fuerzas antagónicas, sobre todo con miras a establecer políticas públicas certeras. Las únicas políticas públicas que duran
son las que están establecidas a partir del consenso de las fuerzas que participan en la contienda electoral. Las otras forman parte de la pesada herencia que denuncia el que viene después. Las políticas públicas que sirven son aquellas que tienen un basamento del diálogo. La democracia es un encuentro entre los que disputan el poder, porque en definitiva lo que hace falta es que los gobernantes sean gobernantes legítimos y que sean gobernantes lo que la gente cree. Rodolfo Burjo, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Ya volvemos.